Bueno, a las personas que nos siguen en las redes sociales, ya vamos a comenzar, les invitamos a prestar atención. Porque este tema pues sí nos invita a comprender muchas cosas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el tema número 2 de todo el curso de autoconocimiento. El tema que nos toca estudiar en esta ocasión es bien interesante, la muerte, lo que muere y lo que no muere. ¿Sí? En este estudio, o en esta conferencia, vamos a profundizar en la comprensión de este fenómeno, lo que es la muerte y lo que no es la muerte. ¿Para qué sirve la muerte? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Una de las grandes limitaciones que tiene el ser humano es el miedo a morir. ¿Sí? Decía un proverbio chino, ¿no? Rara cosa el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. ¿Sí? Entonces tenemos esa tendencia muy marcada de tenerle miedo a la muerte, cuando la muerte es la herramienta más primordial en estos estudios de autoconocimiento. Recordemos que el Maestro Jesús tuvo que morir para enseñar los principios espirituales en su momento. ¿Sí? La muerte siempre ha estado relacionado con el despertar de la conciencia. Tal vez no como nosotros pensamos o como nosotros creemos que es la muerte, pero sí está muy relacionado. Y el objetivo de esta conferencia es que podamos profundizar en este tema. La muerte, lo que muere y lo que no. Pues estudiar qué es la muerte, estudiar por qué tenemos que morir, cuerpo físico, estudiar lo que muere y lo que no muere, y estudiar los 3 tipos de muerte que existen. Porque nosotros cuando escuchamos la palabra muerte, pues lo primero que se nos viene a la mente es la muerte del cuerpo físico. Pero la muerte es un fenómeno mucho más amplio, que no solamente abarca pues esa experiencia física de desencarnación, sino que también abarca otros principios internos que son fundamentales para la persona que quiera despertar su propia conciencia. 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte psicológica y la muerte segunda. Vamos a explicar cada una, ¿sí? Y vamos a empezar con la muerte física. ¿Qué es la muerte física? ¿Sí? Pues es un proceso completamente natural en donde el alma y el espíritu que está dentro del alma se separan de manera definitiva del cuerpo físico. Si nos acordamos en la conferencia anterior, hablamos que el ser humano es la integración del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces llamamos muerte física a cuando el alma y el espíritu se separan de manera definitiva del cuerpo físico. Esto se da cuando se corta un cordón energético conocido como el cordón de plata o anacaranda según los indostánicos, ¿no? Indostanes. La muerte, ¿qué es? Es un viaje. Es un viaje que hace el alma de un plano físico y material a un plano energético. ¿A dónde van las almas cuando fallecen? Pues van de donde vinieron, al mundo astral. ¿Sí? Recordemos que todos vamos a morir, esto es una ley, todos tenemos que pasar por esta experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos en el mundo físico para quedarnos. A veces equivocadamente nos identificamos con las cosas del mundo, la familia, el trabajo, la empresa, la sociedad, la cultura, la tradición, y creemos que somos de este mundo, pero no es así. En algún momento tuvimos que nacer. ¿Y qué es el nacimiento? ¿O qué fue el nacimiento?
pues el inicio de una experiencia de vida en el mundo físico. Tenemos unos conceptos erróneos referente a la muerte. Una de las primeras razones por las cuales le tenemos miedo a la muerte es que amamos tanto la vida, que eso es algo muy subjetivo, ¿sí? Que por oposición le tenemos miedo a la muerte. Queremos tanto la vida que no queremos la muerte, creyendo conceptualmente que la muerte es lo opuesto a la vida, pero eso no es así. Que es el fin de todo. Claro. Lo que es opuesto a la muerte es el nacimiento. Nacimiento y muerte son opuestos, porque la vida es eterna. ¿Qué es lo que pasa con qué es el nacimiento? El nacimiento es el comienzo de una experiencia de vida en el mundo físico. ¿Qué es la muerte? El fin de esa experiencia de vida en el mundo físico, pero la vida continúa en los mundos energéticos, en el mundo astral. Así que la vida continúa, ¿sí? Y eso es muy interesante porque nos va a invitar a entender la importancia de hacer un trabajo interior. El mundo físico es literalmente una escuela, ¿sí? Entonces ¿qué es lo que pasa cuando el adolescente decide irse a estudiar? Pues digamos que se va a Puebla a estudiar, a la Universidad de Puebla, una carrera, ¿sí? Pues se va de la casa, se va de la familia, se va de su hogar y se va a otro estado a estudiar. Y pasan 6 meses, termina el curso y ¿qué hace el estudiante cuando termina el curso? Normalmente pues regresa a la casa con la familia, a su hogar, a su estado, sus vacaciones y luego se prepara para otro semestre, para regresar a la universidad en Puebla. Algo pasa así con el mundo físico. Esta es una universidad. Sí, bueno, ni siquiera es la universidad, es apenas el preescolar, ¿sí? Dentro de lo que son las jerarquías espirituales estamos, pero muy, muy, muy por debajo. Entonces nosotros estamos en este mundo físico, que es una escuela, para aprender ciertas lecciones en un determinado tiempo. Una vez pasado esas lecciones, una vez pasado ese tiempo, nos toca regresar a casa, que nuestra casa por el momento es el mundo astral. De ahí salimos y ahí regresamos, hasta que se define un destino. Si nos convertimos en ángeles y subimos, o nos convertimos en demonio y bajamos, ¿sí? Pero en ese proceso, pues estamos saliendo de casa, venimos aquí, vivimos la experiencia de vida en mundo físico, que es una escuela, y entonces luego tenemos que regresar al mundo astral para prepararnos para otra experiencia. A la escuela que va uno, pues a aprender, ¿no? Entonces, si decimos que el mundo físico es una escuela, pues ¿qué venimos a aprender aquí? Si venimos a despertar conciencia, a aprender a despertar conciencia, que es aprender a amar a los demás y aprender a ser felices por nosotros mismos, sin importar lo que otros digan o las cosas que sucedan en el mundo exterior. Eso es lo que venimos a aprender, ¿sí? Que intuitivamente es lo que todos buscamos en nuestras vidas de manera pues individual, privada. Pero para aprender esto no nos basta con una sola existencia en cuerpo físico. Es como que una persona quiere estudiar doctor en un semestre. No se puede. Sabemos que la carrera de doctor lleva muchos años, casi 10 años. ¿Sí? Entonces, aprender a amar y a ser felices por nosotros mismos requiere de muchas existencias en cuerpo físico. Y en cada
experiencia de vida en cuerpo físico, se determinan unas lecciones que esa alma tiene que vivir. Esas lecciones son determinadas por el tribunal kármico, por la jerarquía divina. Según las lecciones que cada alma va a estar sujeta a aprender, es el tiempo de vida que se le va a dar en el mundo físico. Cada alma tiene su propio nivel de conciencia y por lo tanto a cada uno de nosotros de manera individual y personalizada por la ley divina se nos establecen unas determinadas lecciones o pruebas y un tiempo para poder pasar esas pruebas o aprender de esas pruebas. Como tenemos libre albedrío, podemos pasar esas pruebas o podemos no pasarlas. Terminando el tiempo de vida, uno regresa al mundo astral. ¿Sí? Y lo interesante de esto son los conceptos sociales que nosotros tenemos en relación a la muerte que muchas veces nos genera mucho sufrimiento. Porque aquí es lo que pasa si un niño de 5 años, de 7 años, se muere. Enseguida hay mucho lamento, hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque era un niño. ¿Sí? Es que era un niño, es que tiene una vida por delante. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Realmente la muerte es natural en cualquier momento y a cualquier etapa de la vida. No está mal, no es algo malo que muera un niño, un adolescente, un adulto. A veces vemos una persona de la tercera edad de 100 años viva y hasta decimos, ¿cómo este está vivo? ¿Sí? Tampoco está mal que una persona llegue a los 100 años, ¿sí? Como para que lo expongamos en la televisión. Persona de 100 años sigue viva, como si ya se tuviese que morir, ¿no? O sea, tampoco. Cada quien tiene su tiempo de vida y va de acuerdo a las lecciones que viene a aprender en el mundo físico. ¿Sí? Las lecciones, pues obviamente están muy relacionados con las etapas, la infancia, la adolescencia, la madurez, la adultez. No todas las almas vienen a experimentar la vejez, porque las lecciones que se le dan en el mundo astral, pues a lo mejor son de la adolescencia nada más. Entonces cuando termina la etapa de la adolescencia, termina su tiempo de vida y ya no tiene por qué seguir vivo en el mundo físico. Si ya no va a aprender nada, ¿para qué va a estar aquí? ¿Para qué vas a enviar tu hijo a clases de inglés si ya sabe hablar inglés? Pues no tiene caso. Entonces, si una alma ya no tiene nada que aprender de este mundo, en ese momento tiene que regresar al mundo astral. Y las condiciones son muy diferentes. Por eso mueren niños al nacer, ¿sí? Como mueren personas a los 100 años. Porque cada alma está teniendo su propia experiencia de vida. A todos se nos da un tiempo de vida. Y cuando se gasta, morimos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si el niño está jugando en la terraza de 8 años y sin querer se cae a la piscina y no sabe nadar y la mamá está cocinando y no se da cuenta de que su hijo se está ahogando y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde? Entonces la mamá se empieza a sentir culpable. Es que no lo cuidé, es que yo lo debía haber salvado, es que yo lo pude haber evitado, ni sé para qué llené esa piscina. Mentira. Cuando a una persona se le gasta su tiempo de vida, esa alma tiene que regresar al astral. Si la mamá no hubiese llenado la piscina, por ejemplo, como ella supone, ¿sí? Simplemente el niño hubiese muerto de otra cosa. Se cae de trancazo. Si se cae de trancazo y se muere, o si no se cae y no va a estar jugando en la terraza, ¿qué otra cosa va a estar haciendo? Comiendo, se atraganta y se muere. Fue a comprar las tortillas, cruza la calle, la atropellan y se muere. O sea, cuando se gasta el tiempo de vida, uno tiene que desencarnar. Oye, Víctor, ¿y qué puede un
Supongamos que un niño de 1 año pasa eso. ¿Qué puede aprender un niño de 1 año de este mundo? Para que diga, ya aprendió, o fue su tiempo de vida, o necesitaba poquito para aprender para que ya se marche. O sea, ¿qué puede aprender un niño de 1 año? ¿Qué experiencia puede tener un niño de 1 año? Es que ahí ya no hablaríamos del niño, hablaríamos del alma que está en el cuerpo del niño, que está experimentando un poco de tiempo de vida en cuerpo físico que esa alma puede lamentar. Y si lo lamenta es porque esa alma a lo mejor, por ejemplo, en existencias pasadas no valoró la vida. Estamos hablando del alma, porque el niño cuando nace tiene conciencia despierta, más que un adulto, porque el adulto se le duerme la conciencia con toda la cultura encima. Entonces el niño puede experimentar la vida con mayor intensidad que un adulto. Y algo tendrá, porque cada causa tiene ese efecto. Y cuando fallezca, algo tendrá que aprender. Honestamente no sabe decirte a cierta esencia qué, pero alguna experiencia habrá de vivir esa alma. ¿Podría ser que una persona que vive menos necesitaba menos cosas para aprender? O sea, un alma necesitaba experimentar menos cosas que una persona que vive más. O sea, que de alguna manera sabe más. O sea, llega sabiendo más. Vivir menos no está mal o no vale menos que los que viven más. No, claro. ¿Sí? El tiempo de vida se da en relación al nivel de conciencia y a las pruebas que esa conciencia sea capaz de aprender. Entonces, ahí la ley divina sabe, bueno, esta alma solamente puede aprender hasta aquí y esta alma puede aprender hasta acá. Entonces, de acuerdo a eso, se les da un tiempo de vida. Entonces, como hay almas que todavía tienen muy poca experiencia en cuerpos físicos, ¿sí? Tal vez sus lecciones pues son menos en relación a las almas que ya tienen muchas reencarnaciones en cuerpo físico y que por lo tanto ya pueden aprovechar mejor la existencia, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entendiendo de que no está mal que fallezca una persona a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30. ¿Sí? Cada alma tiene su tiempo de vida. Eso sí, mucho ojo. El tiempo de vida se puede alargar o acortar según la condición de cada quien. Si la persona fuma mucho, toma mucho, come comida chatarra, el tiempo de vida se acorta. Es como si a ti te dieran un dinero y ese dinero te puede durar 10 años o te puede durar 5 días, dependiendo de cómo lo uses. Lo mismo pasa con el tiempo de vida. Por eso tenemos que cuidar nuestra salud, ¿sí? Entonces, si no sabemos cuándo vamos a morir, porque el tiempo de vida es diferente en cada persona, ¿sí? Y sabiendo que la vida es una escuela, entonces tenemos que aprovechar nuestra existencia en cuerpo físico, pues para aprender lo que venimos a aprender. Todos venimos a aprender lo mismo, a amar y a ser felices por nosotros mismos. Pero la didáctica es diferente. Por eso cada quien tiene una condición diferente, porque el nivel de conciencia es diferente y necesita experiencias diferentes para poder aprender lo mismo. ¿Sí? Por eso nacen unos ricos, otros pobres, unos nacen enfermos, otros nacen abandonados. Se dice que en ese proceso experimentas todo lo que hay. Sí, claro, porque vas pasando en todos los niveles de conciencia, ¿no? Entonces, prácticamente nos toca vivir de todo. Entonces, esta conferencia o esta parte de la conferencia nos invita a eliminar el concepto de que la muerte es mala. ¿Sí? Porque la muerte ni es buena ni es mala. O sea, no tiene ninguno de estos dos valores. Es simplemente un proceso natural
en donde las almas regresan al mundo astral para prepararse para su siguiente reencarnación y puedan seguir aprendiendo a amar y a ser felices. ¿Sí? Y si nosotros, pues, en cualquier momento vamos a morir, porque también tenemos el concepto de que nos vamos a morir cuando seamos viejitos. Porque a nuestros 20 ya estamos pensando en nuestra pensión, y ya estamos empezando a ahorrar, porque pues todos creemos que la muerte es cuando lleguemos a viejitos. Y no es así. No todos necesitamos experimentar la vejez. Hay quienes solamente la niñez, hay quienes solamente la adolescencia, hay quienes solamente la adultez, y hay quienes sí necesitan experimentar las 4 fases. ¿Sí? Entonces, realmente no sabemos cuándo vamos a desencarnar. Y es importante que aprovechemos el tiempo que tenemos para, pues, aprender a amar y aprender a ser felices por nosotros mismos. ¿Sí? La didáctica, la pedagogía que usa el universo, ¿en dónde está para que nosotros podamos aprender esto? En la vida misma, en la vida de cada quien, con la familia, con los amigos, en el trabajo, en los tratos que damos, en los tratos que recibimos, en las decisiones que tomamos, en las cosas que pasan. Ahí está la enseñanza. ¿Sí? Perdón, y esa enseñanza es retroalimenticia, ¿eh? Porque no solo vienes tú a aprender, sino que los otros aprenden de lo que tú haces también. Exactamente. Muchas veces llegas con sin saberlo conscientemente, ¿no? Con una misión especial para aquellos a los cuales vas a venir a vivir. Influenciar. Entre ellos, sí, influenciarlos, sí. En redes preguntan de que si reencarnamos en otras vidas, ¿por qué se nos olvidan nuestros recuerdos? Se nos olvidan porque estamos degenerados. Una persona que tenga un 20% de conciencia despierta ya recuerda sus existencias pasadas. Pero nosotros tenemos aproximadamente un 3% de conciencia. En la medida en la que una persona vaya despertando la conciencia, va a ir recordando sus existencias. El Buda, lo pueden leer en los sermones del Buda, recordaba 100,000 encarnaciones. ¿Sí? Pero él tenía la conciencia, no al 20%, sino al 100%. Entonces, cuando uno despierta conciencia, accede a esa información. Se nos niega en un principio, la olvidamos de manera mecánica cuando nacemos. ¿Por qué? Porque no nos va a aportar nada bueno para nuestro despertar espiritual, sino al contrario, como somos ignorantes, recordar nuestras existencias pasadas nos va a afectar muchísimo. ¿Qué tal si en tu existencia pasada fuiste mamá de 3 niños, infantes, y moriste en un accidente? Y de los niños, pues quién sabe qué fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tú recordases algo así? Te entraría el temor, ¿no? La preocupación, ¿qué fue de mis hijos? Y a los problemas que ya tienes en esta vida, le sumarías los problemas de las demás vidas o existencias, que es la palabra correcta. ¿Sí? Por eso no las recordamos. ¿Sí? Para la persona que pregunta. Entonces, lo importante de la muerte del cuerpo físico es que entendamos que no es malo, entendamos que cuando alguien fallece es completamente natural, a cualquier edad, de cualquier manera. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cosa más. Toda la muerte del cuerpo físico está avalado por el espíritu de esa alma. No hay muerte sin que el espíritu dé visto bueno. El ángel de la muerte que vemos aquí, ¿sí? Son realmente ángeles maravillosos, buenos, llenos de amor y de sabiduría. Y esta calavera negra que vemos, vestida de negro, es solamente un disfraz que usan cuando visitan al alma que está a punto de desencarnar. El ángel de la muerte, antes de cortar el cordón de plata, le pregunta a la Madre Divina, ¿sí? En la parte femenina de la conciencia de esa alma,
si puede cortar el cordón. Si dice que sí, ya la persona fallece. Si dice que no, entonces la persona regresa a la vida. Y han habido muchos casos. Yo estaba leyendo una vez un caso en Perú donde un adolescente falleció, ya estaba dentro del ataúd en el cementerio y despertó, empezó a respirar. Sí, regresó a la vida. ¿Se aseguraron que no era catalepsia? No se aseguran muy bien esas catalepsias. Es que ese es exactamente el error, de que nosotros decimos que una persona ya falleció cuando está en un proceso de catalepsia. En el proceso de catalepsia se puede todavía pues tomar el cuerpo físico. Entonces, cuando una persona fallece, siempre tiene el visto bueno de su ser. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico? Se me olvidaba decir una cosa con esto. Y muchas de las veces estamos muy identificados con querer ser famosos, con querer ser guapos, con querer ser millonarios, ¿sí? Y no vemos que la vida es pasajera y que todo esto lo vamos a perder. Y cuando nos empezamos a morir, entonces decimos, ¿y para qué trabajé tanto? ¿Y para qué fundé esta empresa? Me dicen que ya me estoy muriendo y tengo 10 millones de pesos en cuenta bancaria. ¿Y para qué entonces tengo este dinero? ¿Para tus herederos? Para mis herederos. Para que los que nunca quisieron trabajar, para que los que nunca me hicieron un favor, se lo queden. No sabes para quién trabajas. Sí, uno nunca sabe para quién trabaja. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que más anhelamos en la vida, porque hay cosas que no mueren. Y ahorita vamos a hablar de lo que no muere. ¿Qué es lo que sí muere? El cuerpo físico y el cuerpo vital, que es el cuerpo energético que le da vida al cuerpo físico. Y muere también la personalidad. Ya vamos a estudiar la personalidad. La personalidad es como una esencia energética que nosotros creamos con la ilusión, que está compuesta por los roles sociales, el nombre, la profesión, si uno es papá, mamá, primo, dueño de la empresa de tal, un famoso artista, todo eso hace parte de la personalidad. La personalidad no muere cuando muere el cuerpo físico, sino que empieza a deambular por el cementerio o por la casa en donde esa persona vivía, que son los famosos fantasmas. ¿Sí? Las personalidades se van desintegrando con el tiempo, dependiendo de su densidad. Cuando es la personalidad de un famoso, son muy pesadas y tardan más tiempo. Cuando son personalidades regulares, se disuelven más rápido. Sí, porque el ego los amarra acá. Sí, exactamente. Si están tan fascinados con el mundo físico que agarran una forma energética y se quedan por acá deambulando. Y a veces se hacen visibles. O como son energéticos, cuando pasan por una luz, como que hacen ahí una influencia magnética o algo por el estilo y de repente ¡fuc!, la luz se apaga o empieza a fallar. Cosas así por el estilo. ¿Sí? Las personalidades no son peligrosas. Son solamente pues, lo que quedó de los difuntos, que no es el alma, que no es el espíritu. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando una persona está enferma Uh-huh. y ya está desahuciada? O sea, ya le quedan 3 meses de vida Uh-huh. y sucede algo que esa persona se cura. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa ahí con esa alma? Ya está desahuciada y de repente... Sí, alcanza la misericordia de la gran ley, porque la primera ley de todas las leyes es la ley del amor. Entonces, si la persona se pone a rezar pidiendo una oportunidad y además muestra su arrepentimiento con buenas obras, entonces se gana la misericordia de la ley y queda completamente sanada. ¿Sí? Pero una cosa nada más, si se le permite sanar, no es nada más para recuperar la salud y para prolongar su vida, Claro, sino para continuar intentando resanar las cosas que vino a resanar. claro. Hay siempre la responsabilidad de que si uno está pidiendo, por favor Diosito, sáname de esto, pues ¿para qué quieres que te sane? ¿Para que sigas fumando? ¿Para que sigas tomando? ¿Para que sigas siendo una persona regular?
no tiene caso. Estás estancado, no te van a sanar. Pero si uno realmente está buscando fuertemente el desarrollo espiritual, y le toca una enfermedad, puede alcanzar el perdón de la ley, y entonces se lo quitan de encima para que pueda obrar a favor de la ley, al final y al cabo. ¿Sí? Es que uno de los aspectos más altos de la ley es el amor. Es el amor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Pues vienen juicios. ¿Sí? Vienen 3 clases de juicios. Normalmente cuando uno muere, la Madre Divina recibe esa alma que está aturdida, choqueada. Madre Divina, algún ángel que tenga esa función. Hay una película que se llama Nuestro Hogar, la pueden ver, trata sobre eso. ¿Sí? Y pues lo reciben, lo asesoran para que se le pase el pánico, ¿sí? Para que recuerde de dónde vino, ¿sí? Que pertenece al mundo astral, para que entienda que lo del mundo físico era material, era pasajero. Ya después, pasando esa alma por esa crisis, entonces se le lleva al tribunal kármico. Bueno, antes del tribunal kármico pasa esto que es el autojuicio. Este pasa exactamente antes de morir. ¿Sí? El autojuicio es una experiencia en donde el alma ve y experimenta de manera rápida y fugaz, pero también intensamente, con conciencia despierta, cada una de las cosas que hizo, que dijo durante toda esa existencia. Se puede dar de la muerte al nacimiento, o se puede dar del nacimiento a la muerte. El alma hace una recopilación rápida de todo lo que hizo, pero la hace consciente. Entonces, el alma normalmente, como los seres humanos no son educados a un trabajo espiritual, empieza a ver todo el daño que le causó a las demás personas. La manera en cómo malgastó su tiempo. ¿Sí? Y empieza entonces el primer remordimiento de conciencia. ¿Sí? Empieza a comparar lo que fue a hacer al mundo físico con lo que terminó haciendo. Y en muchas cosas, pues sí hay un grado de espanto, de impacto, cuando se da cuenta que solamente perdió el tiempo, si fue el caso. Si la persona luchó por despertar su conciencia, hizo las paces con sus familiares, siempre estuvo ayudando a los demás en lo que pudo, entonces obviamente no hay ese remordimiento de conciencia. Lo que hay es una gratitud. ¿Sí me explico? Esta es la primera experiencia que todos vamos a vivir después de la muerte. La recopilación de todo lo que dijimos, de todo lo que hicimos, de todo lo que no hicimos, del daño que le causamos a los demás. De todo eso nos vamos a ser conscientes. ¿Sí? Y si hicimos una buena obra por los demás, también nos van a mostrar lo mucho que ayudamos a esa alma cuando lo hicimos. ¿Sí? Luego viene el segundo juicio, que sí es ante el tribunal kármico, ¿sí? Donde uno pues va acompañado ahí con la Madre Divina muchas veces. El tribunal kármico existe en muchas culturas. ¿Sí? En los egipcios era Nubis, que es este de aquí. ¿Sí? En Grecia, Temis, esta de aquí, que es la que usan los abogados, que tienen la báscula. ¿Sí? En China está Yama, ¿sí? Que es quien enjuicia las almas después de la muerte. Es este personaje de aquí. No, creo que es en China o en Japón, porque siempre los confundo. Pero bueno, el fallecido visita el tribunal del karma y los señores del karma entonces van a estudiar la condición álmica o psicológica de esa persona. Entonces es como un examen que le van a hacer de a ver si aprendiste lo que fuiste a aprender. Es como si a veces nos pasaba en la escuela
que de repente llegaba el maestro con un examen sorpresa. Les voy a poner un examen, a ver si es cierto que están estudiando. Y nunca avisó antes. Entonces ahí se veía quién sí estaba estudiando de verdad y quién son los que estudian en último momento. ¿Sí? No, pero ahí todos pasan. Aquí no. Entonces, ¿qué se nos juzga? Se nos juzga el peso atómico de cada defecto que tenemos. ¿Sí? El peso atómico es la fuerza que tiene el defecto en cada uno. Todos tenemos ira. ¿Sí? Pero la ira puede estar más dura, grande en unas almas que en otras. Por eso unas personas se molestan muy fácilmente y hay otras personas que no se molestan tan fácilmente. Las que se molestan muy fácilmente tienen la ira ya muy desarrollada, es decir, que ese defecto psicológico tiene mucho peso atómico. Y son capaces de hacer daño. Claro, son capaces de matar. Y se juzga el número de defectos que tenemos. Y esta condición álmica se compara con la condición álmica cuando nacimos. Y se hace una suma de quebrados para ver cómo está nuestra alma al morir. Si está mejor o está peor. Y así la ley puede saber con exactitud si esa alma trabajó o no trabajó. ¿Cómo le fue? ¿Sí? No es para castigar al alma, sino para preparar las condiciones en las cuales le puede tocar nacer de nuevo. Luego viene el tercer juicio ante la ley. Y aquí se juzgan las buenas y las malas obras del fallecido, que está representada con esta báscula, donde pesan el corazón del fallecido con una pluma de avestruz. ¿Sí? Pero en esta parte se pesan las buenas obras, se ponen de un lado, y las malas obras se ponen de otro lado. Y a ver para dónde se inclina la balanza. ¿Qué otra cosa juzgan? El número de veces que la persona se identificó con los defectos. Ok, tienes la ira, pero ¿cuántas veces fuiste iracundo? Porque uno puede tener ira sin ser iracundo. ¿Cuántas veces, digamos, luchaste contra ese defecto? Eso lo van a tomar en cuenta. Y la condición sexual del fallecido, su pureza y su castidad. ¿Cuál es el uso que le diste a la sexualidad? Porque la sexualidad es sagrada y sirve para el despertar de la conciencia. Entonces los tribunales kármicos juzgan la manera en cómo la persona utilizó su sexualidad. ¿Con qué tanta lascivia, lujuria, morbosidad o con qué tanta pureza? Si la persona fue infiel, adúltero, iba a prostíbulos, o si la persona siempre se alejaba de esos lugares y se mantenía siempre fiel a su relación. Si la persona logró conocer los misterios del sexo y logró trabajar en los misterios del sexo, entonces el tribunal kármico va a calificar pues el grado del progreso de estos trabajos. Y de acuerdo a estos juicios que ya vimos, se va a determinar el karma que va a tener que soportar, que son las lecciones de vida, la personalidad que va a desarrollar, ¿sí? Si la tiene, si tiene oportunidad a ella, porque tenemos un límite de existencias que ya vamos a ver más adelante. Entonces se establecen las condiciones en las cuales el alma va a nacer en su próxima existencia. Lo vamos a ver en el tema del karma. Si la persona tuvo mucho dinero y en vez de ayudar a los demás, los tiranizó y se aprovechó de ellos con ese dinero, entonces lo más probable es que la ley le quite ese dinero y lo mande a nacer en una condición de pobreza. No como un castigo,
sino como aprendizaje, para que aprenda a valorar el dinero. Porque nosotros en nuestro grado de conciencia que tenemos, solamente valoramos las cosas cuando las perdemos. Por eso decimos, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa es la dinámica, lamentablemente, que tenemos que vivir para poder aprender y valorar las cosas, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. No sé muy bien. Es que me causa intriga. ¿Por qué una pluma? Porque en buena onda no pesa nada. Entonces, ¿cómo le...? Estoy pensando, digo, ¿por qué una pluma? Es como... ¿Por qué crees que eso es una pluma y se le pesa en contraste contra el corazón? Ah, bueno, es lo que quería llegar. Porque puede ser fácil ganarle o puede ser difícil. Es la paradoja. Porque es una pluma, no pesa nada. La cuestión aquí está en que la capacidad de amar del ser humano es muy poca. Ajá. Y entonces ellos te ponen algo que pese similarmente a tu capacidad de amar, o la mínima que ellos piden. Entonces se le compara con una pluma y en muchas ocasiones todavía así, la pluma pesa Gana, más. sí. ¿Sí? Pero puede ser hasta, ¿cómo se llama? Un saco de 1 tonelada, por así decirlo, que te la cambien. Un saco de 1 tonelada. Y va a ser igual. Bueno, es que si tienes muchas pasiones ya arrebatadas en el corazón, como decías hace un momento, vas a tener mucho peso atómico, o mucho arraigo, mucho 3D. Entonces, tienes que ser ligero, tienes que deshacerte de todo lo que no te sirve. Y Esa todo es lo que una buena estás... interpretación Sí. también. Y hay otra cosa, la pluma representa el aire, como las espadas en la baraja. Y el aire es el pensamiento, son las ideas. Entonces ahí hay un balance entre tus emociones y tus pensamientos, o sea, el intelecto y los arrebatos del corazón, que no tienen por qué estar contrapuestos. Pues, lo ideal es que estén en armonía y que seas una persona congruente entre lo que sientes y lo que piensas, ¿verdad? Y no que tú quieras corregir un defecto solo obligándote, pero que no estés convencido de ello, ¿no? Es que yo sé que no, claro, es un grado de avance, pero no es lo más apetecible, porque siempre el corazón te lleva a la pasión, al arrebato, al ganarte, al dejarte llevar por la tentación. Entonces cuando logras ese equilibrio, bueno, pues es un camino iniciático del cual empiezas a recorrer, que te da una congruencia contigo mismo antes de tener la congruencia con el exterior. Pasamos al siguiente punto, que es la muerte psicológica, que esta es la parte práctica que nosotros enseñamos en este curso de autoconocimiento. Cuando hablamos de muerte, ¿de qué hablamos? De un final. ¿Sí? El fin de la existencia de muerte cuerpo físico. Pero la muerte también aplica para el fin de cualquier absolutamente cosa, de cualquier cosa. Porque todo tiene fin. Los eventos, las cosas, las circunstancias que generan los cambios, ¿sí? Y algo que tenemos que hacer es aplicar los principios de la muerte en nuestra psicología, que es ponerle fin a ciertos procesos psicológicos que nos atan a vivir en la ignorancia y en el egoísmo. Ponerle fin. Entonces, el fin es muerte. Ahí es donde vamos a aplicar los principios prácticos de la muerte dentro de cada uno de nosotros, ¿no? El morir psicológico pues está representado, como ya lo comenté, en Grecia con la Medusa y Perseo. ¿Sí? Medusa representa el ego con las serpientes, que son los defectos de tipo psicológico. Entonces Perseo va a buscar a la Medusa y le corta la cabeza, es decir, mata su ego, le pone fin al ego. Ahí está la muerte. La muerte es interior, no es exterior la que buscamos aquí. Hay que ponerle fin a nuestros defectos indeseables, a todos los yoes.
Morir significa dejar de ser quien somos para empezar a ser alguien mejor. Que mueran los traumas, que mueran los complejos, que mueran las limitaciones, los odios, los rencores. ¿Cómo podemos ponerle fin a nuestros odios y rencores si no es apoyándonos en la muerte? ¿Sí? Entonces la muerte agarra un increíble valor para la persona que se quiere conocerse a sí mismo. Interesante saber que la muerte psicológica, a diferencia de la muerte física, no se da por ley, ni se da sola, ni se da en cualquier momento. La muerte psicológica se da de manera progresiva únicamente con las personas que voluntariamente empiecen a hacer un trabajo para morir. Quienes no hagan los esfuerzos conscientes y los sacrificios voluntarios para morir interiormente, nunca van a morir. Lo que muere es el cuerpo físico, el cuerpo vital, la personalidad, el alma, que es donde están los traumas, los egos, el odio. Eso no muere. Pasa de una existencia a otra. Somos nosotros quienes voluntariamente tenemos que matar al ego. ¿Y cómo vamos a hacer este trabajo? ¿Sí? Existen 3 formas de morir. La vamos a estudiar durante todo el curso. En todo el curso vamos a plantear temas, vamos a plantear ejemplos de cómo poder llevar a la práctica la muerte psicológica para que vayamos entendiéndola mejor y podamos aplicarla en nuestra vida personal. Lo explico de manera breve, ¿sí? La primera se le conoce como la muerte en marcha. ¿Qué es la muerte en marcha? Es morir de instante en instante. Esto lo hacemos a través de un proceso interior consciente que se le conoce como la no identificación con los defectos de tipo psicológico, con los yoes. Si recordemos que nosotros no somos la mente, somos una conciencia que vive identificada, fascinada, ilusionada con la mente, pero no somos la mente. Y si nos proponemos observar la mente, vamos a poder desdoblarnos en observador y observado. Entonces, la muerte en marcha se hace a través de un proceso que se le conoce como la autoobservación, que es un trabajo de supervisión interior en donde en todo momento, en cada cosa que hagamos, en cada cosa que nos pase, vamos a supervisar qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está pasando en la mente y qué es lo que está pasando en las emociones. Hay que supervisar los deseos, hay que supervisar los pensamientos y detectar los defectos psicológicos, que aquí estudiamos como yoes. Hay que estar vivos de los defectos psicológicos porque todos se manifiestan como un yo, es decir, se manifiestan en primera persona. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos familia en Tabasco y tenemos unos primos ahí que queremos muchísimo y con los cuales nos llevamos muy bien y que tienen muchos años que no los vemos. Entonces nos llaman y nos dicen que en 15 días van a venir a Mérida a pasar sus vacaciones aquí. Entonces nosotros nos emocionamos porque van a venir. Y entonces se nos sale la idea pues de hablar con el jefe en la oficina y de pedirle unas vacaciones para poder estar con los primos, llevarlos a los cenotes, llevarlos a Progreso, llevarlos a Chichén Itzá, ¿sí? Entonces vamos a hablar con el jefe muy ilusionados y le pedimos unos días de vacaciones. Y el jefe nos los niega, nos dice que no.
Imaginen ustedes la reacción interior. Eso es lo que uno tiene que autoobservar y tomar conciencia. ¿Qué es lo que siento en ese momento cuando me dice que no mi jefe? Puedo sentir enojo, puedo sentir frustración, puedo sentir angustia, puedo sentir tristeza, puedo sentir desánimo. Hay que observar y detectar qué estamos sintiendo sin reaccionar. ¿Qué es lo que está pasando en mi mente? Hay un yo que quiere discutir, hay un yo que quiere renunciar, hay un yo que cree que es injusto, hay un yo que se quiere fugar, hay un yo que quiere vengarse. Pero ¿cómo funcionan estos yoes? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo funciona el yo de la venganza? Son pensamientos en primera persona. Funciona más o menos así. ¿Está bien? No voy a salir de vacaciones, pero cuando me pida que yo haga algo, ojalá y me pida que yo me quede tarde este viernes, para que yo en ese momento le diga que no, no me voy a volver a quedar tarde y me las va a pagar. Me las paga porque me las paga. Por no darme mis vacaciones, ya va bien. Si se da cuenta, son pensamientos en primera persona. Es como si nosotros fuéramos quienes actuamos así, pero en realidad es el yo de la venganza. ¿Y qué ocasiona el yo de la venganza? Que desarrollemos odio hacia el jefe, que nos sintamos disgustados, que no aceptemos la realidad y la responsabilidad de tener un trabajo, que creamos que el jefe es muy malo por no darnos el permiso cuando no sabemos por qué no nos da el permiso. A lo mejor él tiene buenos motivos, no sabemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa un yo que quiere discutir? El yo discutó. ¿Cómo es que el yo discutó? Voy a regresar y le voy a decir, pero ¿por qué? Que esto es injusto. Si yo siempre hago esto, a mí nunca me dan vacaciones, lo voy a demandar a no sé dónde y va a ver. Luego sale el yo que quiere renunciar. Mejor voy a renunciar. ¿Sí? Ya no soporto esto. Y todo es algo irreflexivo. Son puros yoes que nos están haciendo sentir enojados, frustrados, angustiados y que no permiten que aprendamos lo que vinimos a aprender. ¿Qué vinimos a aprender? A ser felices sin depender de las cosas que pasan en el mundo exterior. O sea, tengo que aprender a estar en paz conmigo mismo. Me den las vacaciones o no me las den. Y eso es lo que venimos a aprender. Todas las formas de pensar que no armonicen con esto son defectos psicológicos, son yoes. La ira, la envidia, el orgullo, me molesta. La conciencia no se molesta. No existe la experiencia consciente de enojarse. No existe. La conciencia no se puede enojar. Quien se enoja es el ego. Frustración. La conciencia no se puede quejar. Quien se queja es el ego. ¿Sí? Entonces hay que estar pendientes. ¿Cuál es el objetivo de la muerte en marcha? Vivir el presente. O sea, hay que estar siempre presentes en cada cosa que hagamos. Entonces, si el jefe me dice que no, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Mandar un correo? Bueno, pues mando ese correo. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Vamos a mandar el correo y mientras queremos mandar el correo, estamos imaginando, fantaseando, voy a regresar, le voy a decir, pero me las va a pagar. Nos metemos en videos psicológicos y no estamos presentes. Entonces, cuando aplicamos la muerte en marcha, aprendemos a estar siempre presentes, en el aquí y en el ahora. Estás caminando, te proyecta en la mente una fantasía, no le prestas atención. Aquí y ahora.
Estás caminando, se te viene un recuerdo, no le prestas atención, aquí y ahora. Si estás yendo al trabajo, puede salir la preocupación de voy a llegar tarde, no te identificas con esa preocupación, ni en la ilusión en la que te va a tratar de meter. Te quedas presente, manejando el coche, en el carro, aquí y ahora. Esto es la muerte en marcha. ¿Sí me explico? Ya ves, por eso no te dieron las vacaciones, llegas tarde al trabajo. Pudiese ser. Una pregunta, ¿cuál es el propósito o la alegoría de sacar a Arjuna, Krishna y el paralelismo? Ahí no hay para ahí. Ah, ok. Tenemos la muerte reflexiva, es otra práctica. La muerte reflexiva son espacios de meditación en donde uno va a estudiar los yoes que le salieron durante el día para comprender sus funcionalismos. Si me molesté con el jefe, si me dieron ganas de gritarle y no sé muy bien qué fue lo que me pasó, entonces en un espacio de meditación voy a recrear esa escena y tratar de entender todos los yoes que participaron en la escena. Y aquí estuvo el orgullo, y aquí estuvo la ira, y aquí estuvo el yo vengativo. ¿Sí? Y tratar de entender hacia dónde me iban a llevar esos yoes. Hacia el odio, el sufrimiento, la bronca. ¿Sí? Y cuando alcancemos ciertos grados de comprensión, vamos a hacer una oración a la Madre Divina para que por favor elimine los defectos psicológicos. La Madre Divina es la parte femenina de nuestra conciencia. Todos tenemos a la Madre Divina y al Padre Celestial. La conciencia está dividido en un aspecto masculino y en un aspecto femenino que se encuentra en todas las culturas. Y está representada en estas dos. Aquí vemos la Madre Divina de la India y aquí vemos la Madre Divina de los católicos, que tienen una lanza y que están luchando contra un personaje que representa los defectos psicológicos, y aquí contra serpientes con cabezas que representan los defectos psicológicos. Es la Madre Divina quien elimina los defectos psicológicos que nosotros tenemos. Pero para que puedan ser eliminados, primero tienen que ser descubiertos y segundo tienen que ser comprendidos, porque cada defecto psicológico es un maestro que nos viene a enseñar algo. Entonces, una vez aprendiendo lo que hay que aprender, entonces oramos para que la Madre Divina elimine el defecto y se vaya desarrollando en nosotros una virtud, la virtud opuesta. ¿Sí? Y existe otro tipo de muerte, que es la muerte en cruz. La muerte en cruz está relacionada a los misterios del sexo, que ya vamos a hablar durante todo el curso. ¿Sí? En un acto sexual pues hay muchas energías que entran en actividad, que sabiéndose canalizar pueden servir para eliminar defectos, ya que con el mal uso del sexo solemos crear defectos psicológicos, como por ejemplo la infidelidad, y con el sabio uso del sexo podemos eliminar defectos psicológicos por oposición. ¿Sí? Quien te hace, te destruye. ¿Sí? O sea, con lo que tú puedes hacer algo, también lo puedes destruir. El mismo poder, ¿no? La misma fuerza. Claro, es la misma fe. La fuerza solo que en sentido contrario. ¿Sí? Un ingeniero mecánico que sabe hacer un motor, sabe también cómo descomponerlo por oposición. ¿Sí? La muerte en cruz, pues sí requiere, esta práctica requiere que la persona ya tenga cierto grado de madurez sexual e iniciática, que aquí vamos a estudiar. Algunas condiciones son tener una pareja estable, porque la práctica no se hace ni con el gurú,
ni con el exnovio, ni con el amante, sino únicamente con la pareja estable. Tener cierta pureza sexual, hay que tener los dominios de las bajas pasiones. Quienes no trabajen en el dominio de sus bajas pasiones, con comprensión, no con represión, sino con comprensión, haciendo un proceso de pureza psicológica y emocional, de lascivia, ¿sí? Entonces no pueden hacer la práctica y tener grandes aspiraciones espirituales. Dentro del curso vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la práctica. Solamente la comento y muestro en mi imagen que hace referencia a la práctica, ¿sí? Para que vean que el sexo está dentro de diferentes culturas, chinas, indostánicas, etc. Y por último viene la muerte segunda, ¿sí? ¿Por qué se le llama muerte segunda? Porque se relaciona al alma, al ego, perdón, que está dentro del alma, ¿sí? Ya vimos muerte física, muerte psicológica, voluntariamente, y esta es la muerte psicológica de manera involuntaria. ¿Sí? El ego tiene un principio, y al tener un principio tiene también un final. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros voluntariamente no decidimos trabajar existencia en existencia, en la eliminación de nuestro propio ego, que es el impedimento para poder amar y ser felices, cuando no eliminamos nuestro ego, entonces la naturaleza lo va a eliminar por nosotros, va a hacer ese trabajo. ¿Cómo? Las almas bajan a unos mundos energéticos inferiores, conocidos como los mundos infiernos, que existen en todas las culturas. No es invento de la religión católica o cristiana. ¿Sí? Los mayas hablaban del Xibalbá, ¿sí? O sea, en todas las culturas existen y ya los vamos a estudiar a mayor profundidad. Entonces, las almas entran a los mundos infiernos, el tiempo no existe y el ego se va deteriorando a través del dolor. ¿Sí? El ego muere en los mundos infiernos a través del dolor. Entonces el alma empieza a sufrir, pero ese sufrimiento no es un castigo, es un proceso de purificación que también pasa en el mundo físico. Es una persona es muy egoísta, muy mala, y se le pasa una tragedia, pues no sé, lo meten a la cárcel. Hay criminales que los meten a la cárcel y ya cuando se quedan sin amigos, sin dinero, sin su familia, al sufrir tanto, como que se rompe el cascarón del ego, y entonces se abren a cambiar, se abren a ser mejores, empiezan a leer la Biblia, porque es lamentablemente la dureza quienes, la condición que los está forzando a buscar ese cambio. Así pasa aquí. Es a través del sufrimiento que el ego empieza a cesar y la conciencia empieza, pues, a purificarse de todo esto, ¿no? O sea, a través del dolor el ego va muriendo hasta que el alma muere también y la esencia, el espíritu, queda completamente libre y queda completamente pura. Y entonces, ¿qué pasa con esa esencia? Vuelve a comenzar toda la experiencia que ya vamos a hablar dentro de 2 o 3 conferencias, que se llama evolución, involución y revolución. Bien interesante este tema. Entonces, esto es como reprobar en la escuela y volver a comenzar en ella. ¿Sí? Cuando pasamos de existencia a existencia y no aprendemos lo que tenemos que aprender, es como reprobar una materia que te toca volver a recursar. Pero cuando perdemos ya todas las oportunidades de reencarnar en el mundo físico y tenemos que bajar a los mundos infiernos, entonces es como reprobar ya todo el año y tener que volver a comenzar en la escuela desde el principio. ¿Sí? Esto es lo que sucede.
la muerte segunda. Entonces viene la muerte física con todos sus juicios. No es malo morir, cualquier persona puede morir, no es culpa de nadie, son procesos espirituales que se dan, ¿sí? Los accidentes son sociales, no son espirituales. Si la persona falleció en un accidente automovilístico, el accidente es de orden social, no es de orden espiritual. Cuando la persona va a desencarnar, muere de cualquier manera, ¿sí? La manera en la que muere es la apariencia nada más, ¿no? Y en esa apariencia, claro, hay su aprendizaje también, porque la conciencia se lleva un impacto. Pero la muerte es completamente natural, todos vamos a morir, hay que aprovechar el tiempo que tenemos. Un suicidio también es una muerte natural, o así tenía que pasar también, ¿no? No, en el caso del suicidio ya es irse en contra de las leyes divinas, porque es uno con su libre albedrío que decide quitarse la vida, ¿sí? No es la ley la que decide, sino es uno quien decide por la ley, ¿sí? Y uno de los efectos del suicidio tienden a ser las muertes de los infantes, ¿sí? Porque el aprendizaje normalmente de los infantes cuando tienen que morir es: yo quiero seguir viviendo. Pero ¿por qué no te están dejando seguir viviendo? Porque a lo mejor en una existencia pasada tuviste tiempo de vida y no lo quisiste. Es un delito ante la ley. Un aborto también, me imagino. Un aborto también. El aborto, vamos a ver el tema del karma, pero puede generar varias cosas. Puede generar que la próxima existencia esa persona no tenga la capacidad de tener hijos, porque en la pasada la tuviste y no la quisiste, entonces ya no puedes ser mamá. Y si quieres ser mamá, pues vas a tener que pasar por ese remordimiento de conciencia, o te toca ser abortado, por ejemplo, vivir la experiencia de uno de ser abortado, o pues a lo mejor te toca nacer huérfano, porque si tú no quisiste a tu hijo, pues a lo mejor tú siendo hijo te toca un padre que no te quiera, ¿sí? Siempre y cuando los abortos sean voluntarios, porque hay abortos accidentales que están dentro de la ley y que no generan esos efectos, ¿no? Pero eso lo vamos a estudiar un poquito más en el tema del karma. Y la muerte psicológica, la muerte psicológica, eliminar defectos psicológicos. Y la muerte segunda es para donde la mayoría de gente se va, a veces por no tener esta información, y a veces sí les llega, pero no les hacen caso. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Sí, preguntan cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Son varios que tienen esa duda. Ok, sí. El ser humano es la integración de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, lo que vemos, materia. El alma es energética, ¿sí? Y el alma es donde está toda la información, ¿sí? ¿Qué hay en el alma? Gustos, disgustos, traumas, defectos psicológicos, creencias, conceptos, memoria. Todo esto pertenece a un campo energético que se le llama alma, ¿sí? Donde se manifiestan nuestros gustos y nuestros disgustos. Todos son de cuestión álmica. La conciencia es lo espiritual, lo inmortal, en donde surge el amor y la sabiduría de cada quien, ¿sí? Entonces, al espíritu le sirve el alma como un intermediario, como un vehículo para poderse manifestar en el mundo físico a través del cuerpo físico. Pero para que el espíritu pueda utilizar el alma y se pueda manifestar en el mundo físico a través de esa alma, necesita que esa alma esté purificada. Porque el alma está llena de conceptos, creencias, odios, traumas, fascinaciones, y todo esto genera un campo energético
que no permite que la conciencia entre en ella y pueda manifestarse. Hay mucha gente que no tiene conciencia. Una persona que es un asesino está desconectado completamente de su conciencia, pero tiene alma. Y es el alma lo que lo levanta por las mañanas, porque quiere la recompensa, porque quiere verse muy malo, porque quiere mandar, porque quiere hacer esto, porque quiere hacer lo otro. Todo eso son puras cuestiones álmicas. De conciencia no hay absolutamente nada. De hecho, realmente como seres humanos tenemos muy poca conciencia. Somos más alma que otra cosa, que no es más que resultado de nuestra cultura. Esa es la diferencia entre alma y el espíritu. Si el espíritu pertenece a la sexta y a la séptima dimensión, mientras que el alma a la cuarta y a la quinta dimensión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Sí me expliqué? Sí. Y tengo una pregunta así rara, esta cosa del cerebro. Ahí va. Es una pregunta como capciosa. Si yo, vamos a ponerlo, mi tiempo está limitado. Bueno, mi tiempo un día, ¿cómo se llama? La muerte corta. Digamos que mejoro mi conciencia, avanzo, trabajo, o sea, mi conciencia y todo. Y puedo llegar a un estado de que yo decido cómo morir, por así decirlo. Porque es diferente decidir cómo morir a morir, porque como sea vas a morir, ¿no? Pero digamos lo que trabajo, me esfuerzo y todo lo que tú enseñas y lo hago en mi medida de mis esfuerzos y elijo cómo, ¿cómo se llama? Y elijo cómo morir, aunque pues es un poco difícil igual, pues, esta cosa física yo decido cómo morir, entre comillas, porque pues hay muchos efectos del ambiente, en tu cuerpo, en tus hábitos, todo ese rollo. Digamos lo que muero, entre comillas, bien, entre comillas. ¿Qué pasa con mi karma? Parece que cuando tú hablas de que tú decides cómo morir, no se puede. No entiendo eso. Bueno, ¿sí? Los maestros ascendidos sí pueden elegir cómo nacer y cómo morir. Solamente los maestros ascendidos que deciden encarnar para convertirse en profetas y guiar a la humanidad. Un ser humano común y corriente no decide ni cómo nacer ni cómo morir. Eso lo decide la ley del karma, los tribunales, que son quienes deciden cómo uno tiene que nacer y cómo uno tiene que morir para que esa conciencia pueda aprender. Porque si nosotros vamos a elegir, todos vamos a elegir nacer en castillos y a morir rápidamente sin dolor. Por eso es que a veces la muerte lenta y dolorosa expía karma, hace que la persona egoísta se vuelva humilde antes de fallecer y eso le ayuda mucho en su proceso espiritual. O sea, todo tiene una función. Entonces, cuando tú dices que eliges cómo morir, no hacer estás a un suicidio. No, lo que digo es, como ya pues, tienes un poco de conciencia y avanzas, pues ya vas a evitar cosas. No vas a fumar, no vas a tomar, no vas a dormir mal, todo ese rollo que vas a evitar. Entonces, pues digo que entre comillas vas a elegir morir, entre comillas. Evitas morir de ciertas formas. Ándale, ¿no? eso. Entonces, si yo, digamos que me aliviano un poco a la hora de morir, en mi siguiente encarnación kármica, hay una mejora. Claro. Si tú en este mundo físico cuidas tu salud, el próximo cuerpo físico que tú tengas va a ser sano. Si en este tú puedes tener un cuerpo físico ahora sano y si no lo cuidas, lo más probable es que te toque un cuerpo físico un poquito enfermo para que valores la salud en esa condición. Pero si tú te cuidas y no fumas y no tomas y duermes bien para evitar morir de ciertas enfermedades, estás cuidando el cuerpo físico y ahí hay un valor que te va a generar ¿qué?
nazcas con un cuerpo sano, que es muy similar a la didáctica espiritual con la humana. ¿Qué es lo que pasa si el padre le presta al hijo un coche? Y el hijo es muy rebelde, llega tarde, llega borracho, el coche rayado. ¿Qué dice el padre? No te lo vuelvo a prestar. Pero ¿qué tal si el hijo es maduro, responsable, llega temprano, no toma, no fuma, maneja bien? Entonces el padre le puede confiar el coche otros días. Entonces algo así funciona. Si tú cuidas tu salud, te dejan con esa salud, te la mereces, eres digno de ella, la valoras. Víctor, otra que ya habías comentado, pero no, ahorita me vuelve la duda. ¿Qué pasa con las donaciones de órganos, con las transfusiones de sangre para darle más vida a alguien o para evitar, o sea, ese tipo de cosas? O sea, estoy renegando de lo que me dieron para dárselo a alguien más para que tenga un tiempo más de vida o no sé. Sí, hasta cierto punto sí. La transfusión de sangre tiene un precio, y es que la sangre de una persona como que se mueve, digamos que el alma de la misma persona, ¿sí? Y por lo tanto sus valores. Pues cuando uno dona sangre, uno está dando sus valores a la persona que vaya a recibir esa sangre. Entonces uno siempre debe de evitar que le den sangre en la medida en la que sea posible, a menos que uno se esté muriendo, pues tendrá que hacer los esfuerzos extra para poder revertir lo que le pudiese llegar, ¿sí? Pero claro que es válido de que si una persona se está muriendo, tú le puedas donar tu sangre por amor, o que haya algunas cositas que a lo mejor pues te puedan dañar a ti, te puedan dañar a otra persona, pero si uno lo está haciendo por amor, el amor está por encima del karma, está por encima de cualquiera de esas cosas, y claro que es posible, ¿sí? Otra. A diferencia de un aborto, una mujer que no puede tener hijos o se le hace difícil y se somete a tratamientos para poder tener un hijo, no sé las maneras, no sé los procedimientos ni nada de eso, y lo logra porque es su madre. Depende, si los procesos son naturales y no van en contra de su organismo, ¿sí? Y lo logra, está bien, la ley se lo permitió, porque a veces la ley, digamos que retiene eso a la persona en lo que aprende, pero si la persona ya aprendió, ya está valorando, entonces la ley ya deja que la persona pueda tener hijos. Entonces con un tratamiento normal puede revertir ese proceso. Ahora, si la persona va a violentar su naturaleza, entonces se está yendo en contra de las leyes. ¿Cómo que sería violentar eso? No sé, algún tratamiento... Como el in vitro, ¿no? Es que cuando hablamos de medicina hay muchas cosas que realmente van en contra de la naturaleza humana. Algún tipo de operación donde le lastimen la matriz, donde le lastimen algo para que se amarre y tenga hijos. Muy forzado. Muy forzado. Entonces eso tiene su karma, que seguramente van a ser complicaciones de su salud a futuro. Ahí se lo van a decir. O sea, ¿quieres tener hijos? Ok, pero te va a costar. ¿Sí? Y ahí le van a mandar algunos dolores para que aprenda cuando pague lo que tenga que pagar. Eso lo vamos a estudiar en el tema del karma. Sí, pero no son castigos, son lecciones. A la hora de que ya hay un embarazo, empieza el embarazo, ¿ya hay alma en ese momento? No, el alma entra cuando el niño nace en el primer año, ¿sí? Pero el alma se le avisa en el mundo astral de que ya tiene un cuerpo asignado. Entonces el alma se emociona porque ya va a poder bajar al mundo físico y va a poder rectificar todas las cuentas pendientes que tiene con la ley
Pero si es abortado. Entonces, cuando se va a abortar al niño dentro, el alma no sufre dolor físico, sufre un dolor álmico. Cuando ve que le están quitando el derecho de nacer y de crecer, entonces esa alma sufre, y dicen según los maestros espirituales que sufre mucho más que lo que pudiera ser el sufrimiento de un cuerpo físico. Entonces sí se sufre. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Personas que nos siguen en las redes sociales. Próximo tema, desdoblamiento astral. Muy bueno, no se lo pierdan y compartan siempre ese tipo de enseñanzas en sus muros para que les pueda llegar a las demás personas. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos a todos.